A veces los músculos fallaban, ya no podía moverme, tenía tanto dolor que pensé que me iba a desmayar. Bueno, el médico dijo, después de la radiografía y de que las muchas terapias no funcionaron, que la situación se veía muy grave, artrosis severa, doble hernia de disco y que me esperaba una vida con dolor. O sea, dijeron que nunca volvería a estar libre de dolor. Todavía recuerdo exactamente cómo salí de ese estudio de rayos X o de esa consulta y sentí que mi vida se había acabado. Doble hernia de disco, artrosis severa en la espalda, diagnóstico de insuficiencia valvular cardíaca y un trastorno severo como consecuencia de un trauma. Pero mi invitada pudo experimentar la sanidad. De ello nos habla hoy en Wunderhütte TV. Bienvenidos a un nuevo programa y también una cordial bienvenida, Francisca, a esta conversación. Gracias por la invitación, un honor estar aquí. Ya lo mencioné brevemente. Tenías problemas significativos que provenían directamente de tu espalda, lo cual te causaba molestias. ¿Cuándo se notó eso por primera vez? En realidad bastante tarde. Solo cuando comenzaron los problemas de espalda se descubrió que nací con una columna demasiado recta. A los 20 años tenía dolores de espalda muy fuertes, dolores nerviosos. Eso empezó en algún momento una mañana y entonces comenzaron los exámenes y se dieron cuenta de que en mi columna faltaba esa curva en SY. Como yo tenía un trabajo físicamente muy exigente, trabajaba a tiempo completo como amazona, hoy en día se dice especialista en caballos, eso por supuesto tuvo un impacto. Sí. Bueno, el médico dijo después de la radiografía, después de que muchas terapias no funcionaron, que eso se veía muy mal, artrosis severa, doble hernia de disco y que me esperaba una vida con dolor. O sea, dijeron que nunca volvería a estar libre de dolor. Vaya, y eso en realidad era... ¿Cuántos años tenías entonces? Alrededor de 20. ¿Alrededor de 20? Sí, exacto. O sea, no eran precisamente las mejores perspectivas, ¿no se podría decir? Eso fue muy desalentador. Recuerdo exactamente cómo salí de ese estudio de rayos X o de esa consulta y sentí que mi vida se había acabado porque yo era muy deportista también y muy activo físicamente y además era tan joven. Sí. ¿Y qué significó eso concretamente para ti? ¿Tuviste que hacer algo al respecto? Bueno, todavía recuerdo que cuando estaba frente a la consulta dije, no acepto esto, porque yo ya en ese entonces era creyente. Había aceptado a Jesús en mi vida y dije, aunque este diagnóstico sea tan desalentador, no lo acepto. Él dijo, estoy sanado. En su palabra está escrito que por sus heridas hemos sido sanados y yo simplemente seguí creyendo en eso. Por supuesto, seguí con las terapias, pero de repente noté cómo iba mejorando cada vez más. Y aunque a veces estaba en el suelo, a veces los músculos fallaban y ya no podía moverme, tenía tanto dolor que pensé que me iba a desmayar. Miré hacia arriba y dije, la Biblia dice que por las heridas de Jesucristo hemos sido sanados y yo reclamo eso para mí. Y no me importa lo que digan los médicos, ni me importa cuál haya sido el diagnóstico. Para mí, simplemente la Biblia es lo más importante y si Él dice que estoy sanado, entonces estoy sanado. Y aunque estaba tirada en el suelo y no podía moverme, simplemente lo dije. Y luego fue mejorando cada vez más, el dolor fue desapareciendo poco a poco y no sé cuándo fue la última vez que tuve dolor y ahora me acerco a los 50 y estoy completamente libre de dolor. Y eso desde el punto de vista médico es imposible. O sea, te aferraste literalmente y de verdad a esa palabra de Dios. Sí. Lo que leemos en la Biblia, lo que Jesús hizo por nosotros. Y tú dijiste, me aferro a esta importante promesa. Sí, siempre lo he hecho así. Para mí yo pongo la Biblia y la palabra por encima de todo. Yo también hago terapias y voy al médico y también recurro a eso para mí. Pero en mi corazón estoy arraigada en la Biblia, en la palabra de Dios, porque es viva y tiene poder. Tiene el poder de sanarnos. También lo mencioné, defecto en la válvula cardíaca, llegó un diagnóstico. ¿Cuándo llegó ese diagnóstico? ¿Cuándo se dieron cuenta de que algo no estaba bien? Eso fue relativamente tarde, cuando tenía cerca de 30 años. En un chequeo de rutina, un médico notó que tenía un soplo cardíaco muy fuerte. Lo que siempre tuve fue una presión arterial extremadamente baja.
En la familia decían que sí, que eso es algo que tenemos en la familia. Así que vivía con ello y pensaba que era normal que se me nublara la vista o que, por ejemplo, incluso con poco esfuerzo físico, no tuviera suficiente aire, respiraba con dificultad, pero para mí era normal. Así crecí. Y entonces él dijo, debería ir al cardiólogo y hacerse revisar eso. Y él vio entonces que la válvula cardíaca no cerraba. Eso significa que el reflujo de la sangre era tan fuerte que naturalmente la presión arterial era demasiado baja y por eso en parte también tenía dificultad para respirar. Y él dijo, va a necesitar una nueva válvula cardíaca con el paso del tiempo, eventualmente. Y entonces yo le dije, no, no lo haré de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia en absoluto, porque lo había visto en una mujer mayor, lo invasivo que es ese procedimiento. Y le dije a Dios, bueno, si puedes sanar mi espalda, también puedes sanar mi corazón. Y recé y simplemente me aferré a la idea de que si fue posible con mi espalda, también lo sería con mi corazón. Y luego, durante exámenes de rutina en el médico, de repente él dice, su presión arterial está bien y todo está dentro de los valores normales, todo bien. Yo también me sentía mejor, ya no tenía que respirar con tanta dificultad y entonces pensé que aún no se había solucionado del todo. Pensé, qué bien, al menos la presión arterial ya está mejor. Y luego fui al cardiólogo para un chequeo de rutina y él dijo, su corazón está en excelente forma, mejor que el mío. Puede afortunado de tener un corazón, la válvula cardíaca cierra perfectamente. Tiene un corazón sano. Fue ahí cuando todo hizo clic. Ahí fue cuando todo hizo clic. Entonces supe, la presión arterial, tengo que... Y de repente lo entendí y sentí una profunda, profunda gratitud. También percibo en ti una determinación, realmente una determinación. Me entrego por completo a este Dios, a este Jesús. Ahora llegamos a un tema y creo que probablemente es el tema más complejo también. El suyo fue físico y ahora llegamos a lo que es la consecuencia de un trauma severo. Eso significa que tenía que ver con tu infancia, con tu juventud. Y llévanos un poco a ese proceso, porque eso no fue algo que simplemente sucedió de la noche a la mañana, donde Dios, por así decirlo, hizo un milagro, sino que fue un proceso de sanación. Compártenos un poco sobre eso. Sí, esta enfermedad surge cuando uno experimenta en la infancia violencia severa, violencia emocional o física, o también una grave negligencia. Eso es lo que yo viví. Y la enfermedad, si miro hacia atrás, comenzó cuando era adolescente, cuando de alguna manera me di cuenta de que algo en mí no estaba bien, que no era como los demás. Los demás reaccionaban hacia mí, intuían que había algo en mí que no estaba del todo bien o que era simplemente diferente y realmente no podían reaccionar ante eso porque en absoluto no sabían cómo ubicarme. También tuve depresiones muy graves durante mis 20 años. Fue realmente terrible esos episodios depresivos. Y en algún momento, a los 30 y algo, fui al psiquiatra y le dije, sé que tuve depresión, pero hay algo en mí que no está bien. Algo no está bien conmigo. Y entonces comenzaron los exámenes y se hicieron varios diagnósticos y luego llegó el diagnóstico de trastorno de identidad disociativo. Hay que imaginarlo así. Cuando una persona experimenta demasiada violencia, simplemente disocia ciertas situaciones traumáticas para poder sobrevivir porque es demasiado. En mi caso eso ocurrió aproximadamente desde los 8 hasta los 14 años, probablemente incluso antes, que uno entonces como que se divide para poder soportar lo que está viviendo. Y los síntomas son muy intensos. Siempre he dicho que sobrevivo, pero no vivo realmente en ese sentido, porque las situaciones traumáticas, las imágenes son una parte y los sentimientos son otra parte. Y los traumas en parte simplemente pasan cada día ante mí en forma de imágenes. Y los sentimientos llegaban después, en un momento posterior, lo que provocó convulsiones y colapsos. En realidad uno está en un estado de estrés crónico que llevó a que hace algunos años terminara en urgencias porque colapsé. El cuerpo ya no podía manejar este estrés crónico y extremo. Y ahí supe que ahora tenía que ocurrir un milagro porque se dice que las personas con esta enfermedad mueren muy jóvenes debido a la carga de estrés. Así que, según mis cálculos, eso me habría pasado antes de los 60 años y así se lo dije a Dios. Le dije, si no me ayudas ahora mismo, pronto moriré.
Fui con esto al psiquiatra. Él también es creyente. Rezábamos antes de la terapia y después de la terapia. Y le dije, mira, voy a hacer esta terapia. No tengo otra opción, aunque haya sido difícil o necesito un milagro. Y como en este momento el milagro aún no ha llegado, entonces simplemente seguiré con la terapia. No acepto esta enfermedad. En la Biblia está escrito, estoy sanado por las heridas de Jesucristo. Y a eso me aferré y estuve insistiendo a Dios diciéndole, necesito un milagro y creo que tú lo tienes preparado para mí. Y no estarías aquí hoy si no hubieras experimentado ese verdadero milagro, Francisca. Pero también escuchamos en la conversación previa que eso fue muy difícil para ti. Hubo varias veces en las que pensaste seriamente en quitarte la vida, que simplemente la situación o tu vida era tan difícil de sobrellevar Sí, que dijiste que tenía que haber una solución, ¿verdad? sí. No puedo con esto. No es posible, así no puedo vivir. Entonces, ¿qué significa vivir? ¿Sí? Y eso también me conmovió mucho lo que hiciste en ese momento. En realidad le gritaste a Dios. Cuéntanos también sobre esa experiencia. Yo de verdad fui ante Dios con todo mi paquete y le dije con profunda fe, tú has sostenido mi espalda con tu fuerza, tú has sanado mi corazón completamente, porque no podrías sanar una enfermedad mental. Tú también viniste por las enfermedades mentales, no solo por las físicas. Jesús sanó a todos en aquel entonces, a los enfermos del alma, a los enfermos del cuerpo y a las personas endemoniadas. Los sanó a todos. Y ahí se me encendió una luz. Entonces también ha sanado esta enfermedad mental de la que he sufrido tanto tiempo. Y ahí hice exactamente lo mismo que con la espalda, con el corazón. Te doy gracias, Señor, porque me has sanado. Te doy gracias porque Jesús también murió por esta enfermedad para que yo pueda ser libre de ella. Y en ese campo de tensiones donde he estado, la gente decía, sí, tienes que cuidarte. Tómalo con calma, cuídate. No, Dios ha dicho que me ha dado un espíritu de poder que llena para que tengamos plenitud, para que tengamos una vida, una buena vida. Lo que yo tengo no es congruente con lo que dice la Biblia. Yo quiero eso. Quiero lo que dice la Biblia. Y seguí adelante y al final del año le dije a mi médico, me curaré en los primeros 6 meses de este año. Lo sé. Y él me miró y dijo, sí, sí. Y esperaremos y veremos. Y luego sí, entonces ocurrió. Aleluya. Lo único que podemos decir es que es muy poderoso. Me recuerda a una historia en la Biblia. Un ciego que estaba al borde del camino y escuchó que Jesús pasaba por allí. Él se acercó y gritó, y le dijeron, cállate un poco. No querían que gritara así, Sí, exacto. pero él no se dejó desanimar. Él sabía que si alguien podía ayudarlo, era ese Jesús. Y así es como me parece un poco. Tú dijiste, me aferro a esto. Así está escrito en tu palabra, en la Biblia. Eso me parece tan impresionante. Y hoy puedes decir, quiero decir, llevabas una gran mochila también con situaciones muy difíciles. Esas imágenes que viste, todas esas cosas. Y hoy puedes confirmar y decir, estoy completamente sanada. Sí, eso está confirmado médicamente. Tuve que recibir una pensión parcial por invalidez. En ese entonces me dijeron que podría obtener una pensión del 100% dado el grado de gravedad. Y yo dije, no, yo conozco a Jesús. Solo quiero una pensión del 50%. De lo contrario, también quiero intentar trabajar porque no es saludable estar todo el día centrado solo en uno mismo. Y esta pensión te la puedo entregar ahora. Así que eso significa que el médico ha confirmado que estoy curado y ahora estamos mirando con la vía intravenosa para asegurarnos de que todo funcione para que me quiten esta pensión. Sí, no creo que sea muy común que la gente se presente y diga, ya no necesito este apoyo, porque está curado y eso está médicamente documentado. Sí. Pienso que esto es muy, muy alentador. Francisca, me imagino que la gente, estábamos hablando del área psicológica. También dijiste que sentías que algo no estaba bien contigo. Hay algo que no está bien. O sea, también lo notaste por la reacción de la gente, que si ahora hay personas viendo esto, piensan exactamente, así me pasa a mí también. Yo siento que no me perciben, ¿verdad? O algo así. ¿Cuál sería el primer paso que les recomendarías a estas personas? O para otros, ¿cómo nos acercamos a la gente? Esto también es importante. Sí. ¿Qué me recomendarías? Entonces,
Creo que todavía tengo que decir cómo se produjo la curación en mí de una manera muy profunda. Con alegría. Estaba en un devocional y leí el versículo 61 de la Biblia cuando Jesús dice que vino a liberar a los oprimidos y a sanar a los quebrantados de corazón. Y mientras leía este pasaje tan significativo, de repente me di cuenta de cómo algo venía del lado izquierdo, una presencia inesperada. Sentí un cosquilleo en mi brazo y luego experimenté una profunda y completa liberación, muy profunda en mi corazón, en mi alma. Una sensación verdaderamente indescriptible de liberación y sanidad. Y me resulta bastante difícil describir ese momento porque fue algo tan increíblemente sobrenatural. Me trabé a leer ese versículo porque sabía que algo me estaba sucediendo en ese instante. Y después, tras 2 o 3 horas, supe que estaba sanado. Realmente tuve un encuentro profundo con Jesús. Lo sé con la más profunda convicción. Y Jesucristo ama a todas las personas, incluso a aquellas que están enfermas del alma, a las que están rotas por dentro. Y ese amor, Él lo puso profundamente en mi corazón. Siento ese amor tan intensamente como Él también desea fervientemente ayudar a esas personas. Y Él los acepta tal como son. Las personas con enfermedades psíquicas suelen ser rechazadas en la sociedad. Tienen problemas, son juzgadas, ¿no? Son valoradas por su comportamiento. Eso lleva a que uno se aísle aún más y a veces incluso se aleje completamente de las personas. Pero Jesús dice sí. Jesús dice sí a las personas con enfermedades psíquicas y emocionales y quiere encontrarse con ellas. Y depende enteramente de nosotros exigir esto, exigir también esta sanación completa que Él nos promete en su santa palabra y perseverar firmemente sin dudar. Jesús te ama profundamente, sin importar absolutamente lo que traigas contigo, sin importar por lo que estés pasando o sufriendo en este momento. Esquizofrenia, psicosomática, enfermedades psíquicas que afectan la mente, realmente no importa. Él ama a la persona tal como es, sin importar su condición. Recientemente también tuve una conversación con alguien y creo que tenía 55 años cuando escuchó por primera vez que alguien le dijo, Dios te ama. Nunca lo había escuchado. Quizás usted tampoco lo haya escuchado nunca. Dios te ama. Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo. Exactamente, para que podamos tener la conexión con el Padre en el cielo, con Jesús, para que podamos ser sanados, liberados. Por supuesto, recibir ese amor es un privilegio verdaderamente enorme. Lo dijiste, Isaías 61:1, tan maravilloso y reconfortante. Un versículo bíblico que también se puede leer y sobre el cual se puede meditar, de verdad. ¿Pero qué significa eso? Pero Jesús realmente vino para liberar a los cautivos. Eso también es una forma de cautiverio. Sí. Uno vive, sí, ¿cómo se podría decir realmente? O quizás antes vivías de otra manera a como vives hoy. Hoy lo sientes profundamente. Sí. Exacto. Me parece bonito porque puedo imaginarme que ayuda a las personas, cómo me acerco a las personas. Sí. ¿Verdad? Y Jesús los ama tanto, tanto. No siempre se puede entender el comportamiento de las personas con enfermedades mentales, pero siempre se las puede tratar con amor. Eso también es una clave. De hecho, está explícitamente en la Biblia. Dice fe, esperanza y amor. Pero la mayor de ellas es el amor. Sí, y creo que si alguien realmente puede dar amor, ese es Jesús. Él sabe lo que significa. Él lo ha hecho. Él soportó dolores de todo tipo, pero lo hizo por nosotros, para que podamos ser libres de todas esas cosas. Francisca, me parece tan impresionante ahora. Una vez me dijiste eso también. ¿Qué edad tenías exactamente cuando te entregaste a Dios y dijiste, ahora muéstrate ante mí? Tenía alrededor de 20. Alrededor de 20 fue cuando yo tengo, exactamente. Fue una noche en la que realmente llegué al final de mi vida, por así decirlo. Los problemas eran tan grandes y el dolor era tan grande. Yo no vi salida. A mí, nadie podía ayudarme de verdad. Y entonces me arrodillé, tomé la Biblia y dije, Dios, si existes, ese del que se habla en la Biblia, entonces muéstrate de tal manera que yo pueda reconocerte. Y entonces quiero.
Quiero saber ahora mismo si realmente existes o no. Y te doy 3 semanas, le dije. 3 semanas porque sabía que estaba realmente al borde de otro colapso, por así decirlo. Entonces de verdad pondría fin a mi vida. Y dije, simplemente doy 3 semanas. No lo presioné, simplemente lo dije para mí mismo. Así que si en 3 semanas no hay respuesta, para mí el tema de la Biblia está muerto. Aproximadamente 10 días después, mi madre me llamó y estaba completamente alterada. Tengo 2 hermanos. Algo le ha pasado a tu hermano mayor. No sé qué, eso no lo puedo explicar. Es una persona completamente diferente. Ha tirado todo fuera del apartamento excepto la Biblia. En ese entonces a mi hermano le interesaba de todo, pero no era especialmente creyente ni nada por el estilo. Crecimos en una familia católica. Era simplemente así. Una vez al año íbamos a la iglesia y entonces pensé, bueno, lo voy a ver. Quiero saber qué le ha pasado. Y entonces él se acercó a mí y él irradiaba una luz desde dentro, como si fuera una luz. Irradiaba tanto, no puedo describirlo de otra manera. Y entonces le digo, ¿qué te ha pasado? Y él dice, mira, tuve una experiencia durante la noche, me encontré con Jesús y eso lo cambió todo en él de manera fundamental. Realmente cambió su vida de raíz gracias al poderoso mensaje de la Biblia. Leyó la Biblia con dedicación y así sucesivamente. Y entonces se me vino a la mente un momento, justo hace 10 días, entonces tú mismo rezaste. Si existe este Dios que se describe ahí, que se muestre de tal manera que yo pueda reconocerlo, Dios respondió, grandioso. Tomó al mayor de la familia y se le apareció de una manera muy clara, de modo que toda la familia fue completamente salvada. Y en ese momento supe con total certeza, yo oro, Él me escucha y responde en grande, no solo en lo pequeño. Él también podría haberse mostrado a mí de alguna manera, y esa fue mi primera lección con Dios. Yo oro y Él escucha, y Él responde en grande. Realmente impresionante. Toda la familia decidió seguir a Jesús. Eso es realmente impresionante. Y creo que ese es exactamente el punto. Lo escuchamos una y otra vez. Es como un punto de partida, una oportunidad para decir, sí, si ese Dios realmente existe, entonces habla con Él. Puedes decir, Jesús, si realmente existes, muéstrate a mí como te mostraste a Francisca. En aquel entonces, estoy convencida, porque tenemos una promesa clara en la palabra de Dios, en la Biblia. Quien me busca de todo corazón, yo me dejo encontrar. Sí, y Él se deja encontrar. Justo ahora extiende tu mano hacia Él y dile, toma mi mano, no desesperes, confía en mí y quiero regalarte este amor. Quiero regalarte una vida nueva, una vida que realmente vale la pena vivir, que va más allá de esta vida aquí. La Biblia dice que pasaremos la eternidad con Él. Eso es lo más hermoso que puede venir después. Y en este sentido, realmente queremos animarle. Estoy convencido, Francisca, de que tu testimonio, tu historia de vida, aunque fue difícil, hoy puedes reconocer que Dios te ha regalado una vida nueva así. Y que eso ayuda a muchas personas a decir, yo también voy a seguir adelante. Ahora yo también quiero saberlo. Eres bastante radical en eso, diría yo. Sí, que le hables como habla Dios y también le digas, quiero experimentar eso. Lo prometiste en tu palabra. Sí, exactamente. Y te deseamos justo lo mismo. Manténganse al tanto. No te rindas, sigue adelante. Busca a Dios. Busca a Jesús. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tengas. Escríbenos a las direcciones que aparecen. Con gusto oramos por ti si tienes una petición de oración, necesitas apoyo o deseas contactar a Francisca. Entonces le enviaremos su correo electrónico. Le deseamos de corazón la bendición de Dios y que pueda conocer profundamente a este Jesús. Que Dios le bendiga. Muchas gracias de nuevo, Francisca, por esta conversación. Muchas gracias. Hasta la próxima vez, amigos.